Eso pasaba en Plaza Mansilla, una vez conocida esta noticia de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Argentina forma así parte de 65 países que ya han legalizado el aborto, pero es el país más grande de América Latina en llegar a esta ley. Estamos aquí con Fernanda Vázquez Pinasco, que es abogada, feminista, que ha estado ya hace ¿cuántos años en el marco de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito? La campaña lleva 15 años de repensar y de pensar esta ley, que hoy la logramos a partir del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, del colectivo LGBTI queer, de trabajar en pos de los derechos humanos, de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, de entender que los abortos clandestinos, los únicos resultados que tienen son o la muerte o el ingreso de las mujeres o las personas con capacidad de gestar en los efectores de salud, generando así al Estado camas que son innecesarias. ¿Qué significa esto? Y es muy importante que la gente lo sepa. Hoy hemos puesto luz a algo que sucedía hasta ayer, los abortos clandestinos. Y esto tiene que ver con justicia social. Esto tiene que ver con que todas y todos y todes podamos acceder a la prestación de salud del aborto como un derecho humano. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice Naciones Unidas, lo dicen los organismos de derechos humanos. Y tenemos que saber que con esta ley vamos a frenar la morbimorbilidad materna, que es muy importante en la Argentina, y vamos a frenar el negocio del aborto clandestino. Y además vamos a dar respuestas con la ley de los 1000 días a un sinnúmero de necesidades de políticas con perspectiva de género, las necesidades que tiene la ciudadanía. Y vamos a dejar de ser hipócritas, y vamos a salir del doble estándar de la moral, y vamos de una vez por todas a dar respuestas a los reclamos históricos de las mujeres. Fernanda, hubo un acuerdo al que se llegó también en medio de esta sesión. Tiene que ver con un término que se ha pedido a futuro cuando sea promulgada por el presidente de la Nación, que sea quitado. Es el de integral, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que generó de debate, discusión esa palabra, ese término? Todas, todos y todes tenemos que saber que la salud integral, así como estaba plasmada, como está plasmada incluso en este proyecto que fue aprobado, ¿qué significa? La Organización Mundial de la Salud, ya piensen en las personas que desde 1945 la Organización Mundial de la Salud antes ya estaba conformada. Entonces da una definición de lo que se entiende por salud. Y la salud no es la falta de salud o una patología determinada. La salud integral refiere a la salud social, refiere a la salud espiritual, refiere a lo que nosotras decimos el proyecto de vida. Y esto tiene que ver con que, para que las personas entiendan, hasta la semana 14 de gestación el aborto no está penalizado. Esto es despenalizar el aborto. Luego de la semana 14 está legalizado como lo que tenemos hoy desde 1921 en la Argentina. ¿Qué significa? De la semana 14 hasta la 24 deben darse las causales. La causal violación y la causal salud integral. ¿Qué significa esto? Que amplía estas causales. Y esto trae algunas cuestiones que tienen que ver con la terminología legislativa o con la construcción legislativa, o con la interpretación que se le pueda dar a este término que se ha introducido en el proyecto. Pero o sea, no es caprichoso, tanto con que esté con que no esté. Y si no está, lo militaremos. Claro. Y esto es lo que se sabrá una vez que se lleve a cabo el siguiente paso, que es la promulgación y la reglamentación. ¿Qué camino queda por recorrer? ¿Cuánto faltará para que en la República Argentina esta ley pueda ser efectiva? Bien, 3 cosas. La primera, decirle a la ciudadanía que está vigente la interrupción legal del embarazo. Eso no se ha modificado todavía. Que esta ley amplía, esta ley, insisto, despenaliza en tanto legaliza. Creo, y esto es una opinión mía propia,
que la opinión, y creo que lo que ha manifestado nuestro presidente es darle curso inmediato, es decir, que ya está trabajando la Secretaría Legal y Técnica sobre este reglamento, ¿no? Que es necesario porque es una ley muy importante y tiene muchas aristas. Y tiene que estar muy claro. Claro, porque las personas también tienen que saber, que nos escuchan hoy, que esto va a ser una prestación de salud. ¿Qué significa? Tanto obras sociales, prepagas, tanto el subsistema de salud pública debe dar esta prestación, como cualquier otra prestación. Se llama prestación médica obligatoria, ¿no? Entonces hay que tramitar o trajinar esto para que no existan obturaciones o no existan restricciones en los hechos que de alguna manera obturen esta conquista de los derechos humanos de las humanas. Entonces, yo creo que por lo que he escuchado de nuestro presidente, va a trabajar sobre esto. Entiendo que durante todo el año que viene, yo creo que al terminar su mandato ya vamos a tener esto en marcha. Para que sepan, los recursos ya están, los recursos tanto de personas, tanto del misoprostol está en los efectores de salud, se suministra hoy para las ILE, así que y le va a traer un ahorro al Estado. Quienes, bueno, están enrolados en el celeste, ¿no?, han manifestado que irán a la Corte Suprema de Justicia por considerar inconstitucional esta ley. Bueno, tenemos que saber también que yo considero que eso es un error jurídico. Primero porque en la Argentina las inconstitucionalidades se dan caso por caso. Digo, no hay una generalidad. Entonces no podemos plantear, bueno, esta ley es en general inconstitucional, sino que tiene que ser en el caso. Para ese caso específico. Es más, desde que estamos pensando en la convencionalización y la constitucionalización del derecho en general, tenemos que saber que estas leyes que se regulan y que se forman y que se promulgan ya tienen este control. Es decir, que se ha estudiado bastante. Esta es una ley que ha transversalizado las dos cámaras, que ha tenido mucha responsabilidad en este tema, sobre todo porque sabemos cuál es el embate posterior. Entonces, ¿qué persona? Una persona tiene que decir, esto a mí me afecta de este modo. Entonces, o no se le aplica la ley. Digo, entonces, para que tienen micrófono y quieren traer estas cuestiones que son a veces traídas de los pelos, incluso sin ningún sostenimiento jurídico, etcétera, bueno, es esperable. Agradecemos muchísimo por toda esta explicación. Sabemos, bueno, por la cantidad de años que llevas en la campaña, que va a ser un momento importante. Por eso agradecemos que estés acá. Es muy importante. Muchas gracias, Fernanda Vázquez Pinasco, abogada y feminista, que hoy comparte con nosotros este punto de vista a partir de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y el gobierno difundió un spot tras esta aprobación. En la Argentina los abortos ocurren. Seguir castigándolo lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. No voy a escapar al tema del aborto. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Presentaré un proyecto de ley que permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.